Bien, estamos estudiando vidas que trascienden, ¿sí? La vida que va más allá, ¿sí? Vimos el miércoles pasado, no sé si se acuerdan, algunas leyes espirituales. ¿Te acordás que vimos la ley de la siembra y la cosecha, la ley colma? ¿Qué otra ley vimos el miércoles pasado? ¿Se acuerdan? También, sí, pero esa, esa es más natural, ¿no? Pero está bien. La de la gravedad la vimos, sí. Y la otra ley espiritual que nos introduce en el tema tenía que ver con la humillación. ¿Se acuerdan que la ley iba para los dos lados? Decía que el que se humilla va a ser enaltecido, y aquel que quiere trascender enalteciéndose con soberbia o con orgullo, ¿qué va a pasar? Va a ser humillado. ¿Ok? Entonces, todo esto que vos estás recibiendo, en realidad después te pone en apuros, porque cuando tengamos que rendir cuentas, la palabra nos enseña que vamos a tener que rendir cuenta de cada palabra, no solo que nosotros expresamos, sino que recibimos. Es decir, siempre Dios te trae una palabra para que vos la uses enseguida, para que la uses mañana, para que la uses dentro de 10 o 15 años. El tema es que esa palabra queda alojada en nuestro espíritu, y es el Espíritu Santo, la misión que tiene el Espíritu Santo, funciona así. Dice la palabra que nos dijo Jesús que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo se encarga de traer a tu espíritu humano las palabras que vos ya recibiste. ¿Está? ¿Se entiende esto? Entonces Él te las trae en el momento oportuno, cuando vos lo necesitas, cuando necesitas un consejo para tu vida, para tus hijos, cuando estás ministrando a otras personas, cuando estás predicando en algún determinado lugar, cuando estás delante de tu jefe, cuando tengas que ir a pedir algo en el Espíritu, va a venir la palabra. Si estás viviendo en el Espíritu, si estás en cualquiera, el Espíritu Santo no puede ayudarte. Por eso necesitamos vivir en el Espíritu. Vimos que el orgullo, ¿qué es? ¿Te acordás? ¿Qué es? Un impulso. Un impulso que salta, que todos tenemos, que está ahí como medio agazapado, esperando el momento de manifestarse, de salir a flote. Entonces, si yo no trabajo contra ese impulso, la ley me indica que si ese orgullo sale, ¿a dónde me va a llevar? A ser humillado. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Viste? No es muy humilde el que dice eso, ¿no? Entonces, ¿te pasa eso? Porque te pasa eso. Y entonces, una de las humillaciones más grandes que el orgulloso enfrenta es perder lo que logró alcanzar. Perder aquello, de repente vos tenías muchas deudas y pudiste salir de deudas y volvió tu orgullo porque te agrandaste porque saliste de deuda, y cuando vuelve eso, lo más probable es que vos vuelvas a caer en aquello para lo cual vos te agrandaste o te enorgulleciste. Un poco difícil la palabra. Bien, entonces, todos batallamos con esta naturaleza humana del orgullo. Por eso, si yo te digo, ¿hay algún humilde acá? Si levantás la mano es que tenés orgullo. Por eso hay algunos que están así, abrazados, cruzados. ¿Ok? ¿Está claro esto? Porque el humilde no va a decir yo soy humilde. El humilde... Vamos entonces hoy a ver algunas cosas, pero vamos a ver qué respuesta tiene la Biblia para poder aprender a controlar esos impulsos interiores que surgen. Romanos 12:3. Hoy vamos a terminar un ratito antes, ya empieza el tema del frío. Si ustedes me prometen que se van enseguida, si no, yo sigo hasta las 9. Si se quedan hablando hasta las 9, no hay drama. Romanos 12:3.
A ver si está bien la cita. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido. ¿Qué pide Pablo? ¿Está bien o no? ¿Está bien la cita? Ah, ¿sí está bien? Les pido. ¿Qué les pide? Que no tengas más alto concepto. Así que mirá al que tenés a la derecha y decirle, ¿qué le tenés que decir? No, decile, no le diga el versículo. ¿Qué dice el versículo? ¿Cómo no se la crea? No, pará. ¿Cómo no te la creas? No, pará, a ver. Sí, que no se la crea, dice. Bueno, no, pero pará, pero vos tenés que ser... Señor, no entendimos nada. Padre. A ver, vos le tenés que decir... Señor, las palabras... Yo voy a tener que hacer como Moisés e interceder por el pueblo. Va a venir un fuego, va a caer fuego. Lo que vos le tenés que decir es desde tu humildad. No, a ver, Señor, ¿cómo le explico esto? Ayuda. Si vos sos humilde, vos vas a reconocer al otro como. Bueno, entonces decirle, qué groso que sos. Estaban haciendo todo al revés ustedes. No te la creas, sos una piltrafa. Ahora, date vuelta al que tenés a la izquierda y decirle, no sabías que eras tan inteligente. Mirá los matrimonios, como... Porque te cuesta, es decir, nuestro propio orgullo hace que nosotros no digamos, qué bárbaro el hombre que tengo en casa, qué bárbaro la mujer, ¿cómo piensa? Entonces, una... Señor, van entendiendo, Padre. Entonces, te digo, y después de decir esto, decime, no te la creas, ¿eh? Entonces, una de las maneras de tener controlados los impulsos, ¿cuál es, de acuerdo a la palabra? Reconocer al otro, ¿qué más? Entonces, si el otro me está diciendo algo y yo estoy pensando, qué gansada estás diciendo, ¿eh? Déjame un minuto que te conteste y vas a ver cómo... En realidad, le estoy, aunque no le diga nada, en mi interior, ¿qué está surgiendo? Y aunque tengas razón que el otro está hablando una estupidez, porque se da el caso, esto es muy de matrimonio, se da el caso de que en algún momento, claro, porque después de un pollo a la cerveza o lo que sea, se puede dar el caso de que vos estés como medio como confundido con la situación, pero querés dar tu punto de vista, ¿ok? Entonces, ahí es donde Pablo nos aconseja, lo primero que nos enseña es que los impulsos del corazón, para no ser orgullosos, se controlan. ¿Y de qué manera lo controlo? Cuando yo, fíjate ahí, hay algo que surge en el texto, y es que yo no me estoy comparando con el otro. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos con este tema es que yo me comparo. Y estoy tratando de analizar el otro desde qué lugar me habla, qué conocimientos tiene acerca del tema o qué conocimientos no tiene. Entonces, la humildad tiene que ver con lo que yo hago y no tiene que ver con lo que el otro hace. Esto es muy importante que vos lo tomes. Cuando yo me comparo con alguien, ¿a qué conclusión puedo llegar? Sí, pero hay dos, ¿está bien? Claro, yo puedo ser
mejor. Sí, el tipo juega el PRODE. Local, empate o visitante. Ahora, vos decís, a ver, anda tu vida, que vos te metiste en esto solito. Entonces vos estás hablando con alguien y adentro tuyo decís, qué bárbaro, somos los dos iguales. Entonces vos decís, es más, si vos decís eso, no es lo que dice la palabra. Porque la palabra, ¿qué dice? Que para controlar nuestro propio... Quiere decir que ahí ya estás como un poquitito subido al caballo, en el empate. Porque la palabra que nos dice que nosotros para controlar nuestro orgullo tenemos que considerar, no quiere decir que sea, pero tenemos que considerarlo como superior. Entonces yo puedo considerarlo superior o puedo, al compararme, considerarme yo inferior. Me considero superior yo o inferior. Y después tenemos casos de empate también, ¿no? Que es muy común en Devoto esto, donde vive. Pero sí, se puede dar. Es decir, el tipo está cambiando, por lo menos ya bajó de reconocer lo superior. Entonces, la humildad no tiene que ver con lo que el otro hace, sino tiene que ver con lo que yo hago. Es decir, si yo puedo controlar los impulsos. Con la ayuda del Espíritu Santo yo puedo controlar los impulsos de orgullo. Y entonces, ahí no tiene que ver lo que otro dice de mí, sino que tiene que ver, ¿qué dice ahí? Con lo que yo, ¿qué? Creo de mí mismo. ¿Se entiende? Entonces, no es que el otro, no, lo que pasa es que el otro me basurió, y el otro, porque siempre nosotros tratamos de disfrazar nuestro orgullo. Lo tratamos de disfrazar, de decir, no, pero yo reaccioné así porque me verdugueó. No, acá está claro. ¿Yo qué tengo que pensar? Que el otro, ¿cómo es? Lo tengo que considerar superior. Yo lo tengo que considerar superior. Entonces, no tiene que ver con lo que él dice de mí, la humildad tiene que ver con lo que yo digo de mí, con lo que yo pienso de mí mismo. Así que los cambios no están en la boca del otro, ni en los hechos de nadie, los cambios están en mi propia boca y en mis propios hechos. Porque humildad no tiene que ver con los demás. Yo al otro, ¿cómo lo tengo que considerar? Vos te bajás del auto y tenés ganas de pelear, ¿cómo tenés que considerar al otro? No pelearlo directamente. Claro, pero ¿por qué no te peleas? Porque lo considerás superior. Entonces vos estás hablando con alguien en cualquier... Ahora, por más que vos tengas autoridad espiritual, por más que vos tengas el consejo de Dios encima, el otro siempre vos lo tenés que considerar superior. Esto es lo que enseña para tener tu humildad controlada y sobre todo el orgullo controlado. Entonces, lo segundo que encontramos en este pasaje de Romanos 12:3 es el buen juicio. Dice, más bien usen su buen juicio. ¿Lo tienen? Para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. ¿Ok? Normalmente nosotros usamos el buen juicio ¿para qué? ¿O con quién? Con el otro. Pero Pablo nos dice, pará, antes usalo ¿con quién? Con vos. Pablo dice algo muy interesante. Antes de usar mi fe con Dios, la tengo que usar conmigo mismo. Es decir, antes de usar mi fe para creer que Dios puede hacer un cambio en mi vida, primero yo tengo que creer que yo puedo cambiar, que yo puedo contener el orgullo, que yo puedo ser humilde. Porque hay gente que usa su fe solo para creer que Dios va a hacer algo. Es decir, esto es muy común. Vos decís, ¿vos creés que Dios te puede dar? Sí, yo lo creo. ¿Y vos creés que Dios te puede cambiar? Yo creo que Dios te dice, límpiame al leproso. ¿Querés? Sí, quiero, sé limpio. Yo creo que Dios lo puede hacer conmigo. Ahora vos podés
creer que Dios puede trabajar en tu carácter? ¿Vos podés creer que Dios puede hacer que vos controles tu orgullo? Porque si no lo creo, ¿qué va a pasar? Entonces andamos, yo creo esto, yo creo aquello. ¿Y tu ser? Vos sabés que en el trabajo de las personas que se promueven, de los emprendedores, la base es que cada una de estas personas trabajen en el ser antes que en el hacer. Es decir, si vos querés ser una persona bendecida por Dios, tenés que trabajar en el ser antes que en el hacer. Porque si vos no trabajás en el ser, cuando Dios te bendiga en el hacer, terminás echando a perder todo el hacer porque no sos. ¿Está claro? Entonces, Dios te dice, muy bien, ¿vos creés que yo te puedo bendecir? Sí, pero ¿vos podés creer que yo te puedo cambiar? Para poder cambiar, necesito creer que puedo cambiar y tengo que reconocer ese cambio. Por eso es importante estas lecciones. A ver, yo soy un tipo imprudente. Bueno, tengo que aprender a ser prudente. Yo soy una persona que no tiene dominio propio, que hay determinadas cosas que se me vuela la paloma, que porque soy tano o porque mi vieja actuaba así. ¿Y vos podés creer que Dios puede cambiar eso en vos? Yo tengo que reconocer que necesito ese cambio. Claro, vos estás orando para que venga el hacer. Y Pablo te dice, yo quiero que vos comiences con el ser. Que vos digas, usá la fe, la misma fe que usás para creer que Dios te puede bendecir, te puede dar familia, te puede dar un departamento, te puede dar una casa, te puede dar un auto, te puede dar un trabajo nuevo, te puede dar una visión estratégica para tu llamamiento. Bueno, esa misma fe, usala con vos. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Ahora, cuando uno tiene la humildad de reconocer sus errores, de reconocer esos impulsos, es el primer paso para que la fe se desarrolle para cambiar esos errores. ¿Qué decimos nosotros? Yo tengo una característica, por ejemplo, hay determinadas cosas que me enojan. Y entonces, ¿cuál es la excusa que ponemos? Ustedes no, que escucharon de afuera, ¿no? Es mi carácter. Y entonces yo soy Dios. Vos me pedís por cambiar la camioneta. Y yo veo que vos tenés fe en que yo te pueda ayudar a cambiar la camioneta. Pero no tenés fe en que yo te pueda ayudar a cambiar el carácter. Y entonces él está continuamente, Señor, yo te estoy pidiendo, o me estás pidiendo por un hijo, o me estás pidiendo por un trabajo nuevo. Y yo te miro y te digo, sí, está bien, si yo soy un padre amoroso, yo te lo puedo dar, pero hace años que estoy tratando de ayudarte a cambiar el carácter y vos no querés. Y entonces a veces oramos mal. Y no es que Dios no te quiera dar, el problema es que si Él te lo da con ese carácter, lo más probable es que vos te estroles contra una columna. Porque un día con ese carácter vos agarrás lo precioso que Dios te dio y te estrolas contra una columna. No la de ella porque está en un primer piso. Entonces, yo reconozco mi error, entonces una buena medida que vos podés comenzar a usar esta fe, la medida de fe dice ahí, la podés empezar a utilizar para tener fe de que vos podés cambiar, de que la relación con tus hijos puede cambiar, que la relación con tu esposo, con tu esposa puede cambiar, que la relación con tu jefe puede cambiar. Entonces, cuando yo me humillo, estoy reconociendo que no puedo vivir sin Dios. Entonces yo como no puedo vivir sin Dios, le estoy diciendo, Señor, ayúdame con estos pensamientos que tengo, ayúdame con mis malos hábitos, ayúdame con las rabietas que me agarran, ayúdame con eso. Yo tengo fe de que eso puede cambiar. Y si vos trabajás en el ser, ¿qué problema tiene Dios en bendecirte
en el hacer. ¿Vos recordás el mensaje del domingo? Decía que riqueza, honra y gloria para quien está preparado, para los humildes. Entonces, si vos trabajás en la humildad y mantenés el orgullo, vas a caminar por la senda de la bendición, de la honra y de la gloria. Santiago 4:10. Santiago 4:10. Un pasaje muy conocido, a ver si descubren otra vez qué es esto. ¿Qué les parece? ¿Qué es? A ver, alguien que lo lea fuerte y claro. Y Él, sean humildes delante del Señor, y Él los premiará. Otra versión, Él los exaltará. ¿Otra? ¿Qué? Ah, está bueno. Nuevamente, ¿qué encontramos? El principio espiritual. Si vos encontrás un principio espiritual varias veces, nos indica que hay algo que tenemos que aprender bien firme. Fíjese quién es el que exalta. ¿Quién es el que te posiciona? ¿Soy yo repartiendo las tarjetas de mi ministerio? Y dándote las cosas que necesito cuando voy. ¿O es el Señor que le habla a alguien y dice, mira, Dios está usando a esta muchachita, ¿por qué no? O Dios está usando a este hombre, o Dios está usando este matrimonio. ¿Y Él qué hace? Si vos esperás en Él, si vos te humillás y estás humilde delante de Él, es decir, vos vivís... ¿Tiene problema Dios con la exaltación? No tiene problema. Ahora, vos imaginate si Dios exalta a un soberbio. Por favor, cállese. Vos con la mano en la boca, no estoy hablando yo. Los chicos, por favor, se van. Por favor, no se ría. Vamos a traer un balde acá y vamos a poner los celulares que suenan con agua. Entonces, entramos en una cosa complicada. Ahora, ¿quién es el que exalta? Entonces, cuando vos ves a alguien que está siendo promocionado, vos tenés que preguntarte, ¿está promocionado por Dios o se posicionó o lo posicionaron? Dios va a respaldar al que le exalte. Lo va a respaldar. Entonces, si yo me humillo delante de Dios, encuentro la clave ¿para qué? Para ser promovido, para ser engrandecido por Él. Y vos sabés que Jesucristo es el modelo de humildad más grande de la historia. Él se puso de rodillas en el Getsemaní, ¿te acordás? ¿Y para qué se puso de rodillas en el Getsemaní? Mira qué pregunta teológica te mandé. Pensalo, a ver. Porque a él que le esperaba la muerte. ¿Y entonces para qué se puso de rodillas delante del Señor, delante de Dios, de su Padre? ¿Y qué pasó? ¿Dios le contestó? Sí, le contestó. ¿Qué le contestó? ¿Pero qué pasó? Sí, ese es el final. Pero ¿qué hizo Dios cuando Él se arrodilló y le dijo, ¿te acordás que Él se vació del gozo, se vació de todo, lloró? ¿Te acordás? Bueno, que caían. Bueno, cuando Él se vacía, Él está haciendo esto, está arrodillado delante del Padre. El Padre le dijo, no. Y si estábamos nosotros ahí, estábamos orgullosos. Hijo, que no, ¿vos te parece? ¿No ves? Y salí con la cara. Y encima vos venís a ver a tus amigos que tienen que orar, porque están todos durmiendo.
Cuando Él se humilla, a ver si esto es algo impresionante, cuando vos te humillas delante del Señor y el Señor te dice no, no te deja solamente con el no. Él te va a dar las fuerzas para enfrentar el no que te dijo. Porque dice la Biblia que cuando Jesús se arrodilla delante del Padre para pedirle que pase esta copa de Él, ¿pero qué pasó? Vinieron ángeles ¿a qué? A servirle, a ministrarle, a darle fuerzas. ¿Para qué? Para lo que venía. Es decir, hay veces que Dios no contesta nuestra oración como nosotros esperamos. Mira, imagínate a Jesús que venía hablando con su Padre toda la vida. Y entonces él dice, listo, bueno, yo lo pido. No. Yo me levanto y me voy. No, y él se quedó, porque esto puede pasar, ¿no? Hoy Mirta nos decía algo de esto. Cuando nosotros oramos y nos levantamos y nos vamos. Y a lo mejor el Señor te dice, no, pero yo no te voy a dejar con el no. Te voy a dar todo lo que vos necesites para enfrentar, porque el no que era, el no de Dios para Jesús, era el sí para todos nosotros. Claro, desde este lado está bárbaro. Por supuesto que después vemos que Dios lo exalta. Pero para ser exaltado, primero que hay que ser. Haya en vosotros este sentir que siendo igual a Dios, ¿qué hizo? No escatimó, bueno, y se humilló hasta lo sumo, ¿ok? Entonces, el Padre le da las fuerzas. Entonces, escucha, cada vez que yo estoy de rodillas delante del Padre, humildemente, es cuando recibo las fuerzas para enfrentar lo que está pasando alrededor de mi vida. Decir, la enseñanza es esta, de rodillas soy más fuerte. Quizás vos no te puedes arrodillar, bueno, pero se puede arrodillar tu corazón, un corazón arrodillado, un hombre arrodillado es más fuerte. Porque cuando nosotros nos humillamos, ¿qué dice la ley espiritual? Que vamos a ser engrandecidos. La manera que Dios tiene de que vos seas engrandecido es darte fuerzas para enfrentar esas situaciones. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas delante de Dios, es uno de los actos que más se asemejan a Jesús. Yo no sé si vos tenés la costumbre de hacerlo. Quizás sí, quizás no. Pero no es una actitud que nos salga así como, no es algo que nos sale, porque la persona de rodillas normalmente es una persona que está rendida, que está entregada, que se declara necesitado. En Marcos 5:21, anotalo si querés, andá. Vas a encontrar la historia de Jairo. Este hombre no era un hombre común, este hombre era un principal de la sinagoga. Seguramente mucha gente lo conocía. Es como, suponete, el cura de acá de esta parroquia, ¿no es cierto? Vos hablás con toda la gente católica, sí, el cura Pirulo, el cura Jorge, el cura Pedro, lo que sea. A él lo conocían, a Jairo. Y él conocía a muchos de ellos. Él tenía relaciones con los sacerdotes, con los fariseos, con los saduceos. Y él era amigo de la gente que odiaba a Jesús, porque toda esta gente odiaba a Jesús. ¿Por qué Jesús era odiado por ellos?
¿Por qué el mundo religioso en el tiempo de Jesús lo rechazaba a Jesús? ¿Algunas se acuerdan? Porque en algunas cosas no cumplía la ley como ellos la cumplían, o los preceptos que formaban parte de una ley extra, 613 agregados. ¿Qué más? Porque él, ¿qué hacía con ellos? Los confrontaba, los exponía, les decía la verdad y le molestaba, como a nosotros, ¿viste? Es decir, cuando alguien viene y te dice la verdad, vos tratás de buscar alguna excusa, tiene razón. Y entonces, ¿qué decís? Pero la forma está mal, porque siempre encontramos algo. ¿No? Siempre vos decís, ¡ay, me dijo y tiene razón! Pero me lo podría haber dicho de otra manera. Generación de víbora, decía Juan el Bautista, le costó la cabeza. ¿Ok? Ahora, Jesús, ustedes son sepulcros blanqueados, adentro están llenos de huesos, por afuera se visten todos de blanco, tienen las gorras que llegan pero por adentro son huesos malolientes, podridos. Mirá si Jesús te dice eso a vos. Mirá si te lo digo yo. ¿Te gustaría vos? Vos lo vas a encontrar, creo que 5:21, lo vas a encontrar a Jairo arrodillado a los pies de Jesús. Pero era un tipo que a Jesús lo había enjuiciado, había hablado seguramente mal de él, se había reunido en el concilio donde se juntan todos los líderes religiosos, él en la sinagoga diciendo, che, loco, este tipo, tengan cuidado de estos tipos, de este tipo, porque está arrastrando gente, tengan cuidado de él. ¿Quién sabe cuántas veces pasó frente a Jesús y lo juzgó? ¿Quién se cree que...? ¿Qué decían de Jesús? ¿Te acordás qué decían de Jesús? Que tenía demonios. Sí, decían eso. Y bueno, ¿qué más decían de Jesús? ¿Dónde Jesús de Nazaret? ¿Puede venir algo bueno? ¿De dónde salió? Y un día, seguramente después de hacer su sermón, déjame que vuele un poquito, Jairo se va a su casa y encuentra a su mujer llorando. Porque la hija estaba muy enferma. Yo creo, no lo dice ahí, pero yo creo que lo primero que este hombre hizo fue recurrir. ¿A quién? ¿A quién te parece que fue a recurrir primero? ¿A algún médico? Sí. O a una curandera. Ahora, suponete que él era espiritual para la época o religioso para la época, yo me imagino que ¿a dónde se fue? A la sinagoga, ¿a qué? A pedirle a la gente, a la gente de la sinagoga, que le vengan a hacer toda la liturgia de sanidad a la hija. Yo no me lo imagino ir corriendo a buscar al tipo que él había juzgado, que había rechazado, que había hablado mal, es decir, me lo imagino recurriendo a sus líderes. Y entonces yo creo que esos líderes vinieron, hicieron los huesos secos, ¿no? Vinieron y le hicieron un montón de tratamientos a la hija. No lo dice la palabra, yo me estoy imaginando que pudo haber pasado esto. No pasó nada, la hija está cada vez peor y el tipo ¿qué hace? ¿Qué hace el tipo Jairo? ¿Qué hace Jairo? ¿Eh? ¿Y cuál es su último recurso? ¿Delante de quién? Y de Jesús, pero delante de...
¿Y cómo estaba? Vos sabés que él estaba sanando a un montón de gente. Ahí fue cuando la mujer le toca el manto, ¿se acuerdan? Si tan solo, si tan solo. Y el tipo estaba ahí. Y el tipo, ¿qué es arrodillarse delante de Jesús para un judío? El judío se humillaba, se arrodillaba solamente delante de Dios. Cuando un judío, cuando vos ves que alguien se arrodillaba, es porque está considerando al que se está arrodillando como Dios. Y entonces este Jairo agarra y lo primero que hace, en el medio de ese tumulto, delante de toda la gente que probablemente lo conocía como un principal de la sinagoga, se arrodilla. ¿Y qué está haciendo arrodillándose? ¿Qué más? ¿Qué más? Con lo que él era. Porque el tipo venía, no sé si estaría vestido como un principal de la sinagoga. Reconociéndose necesitado, renunciando a su posición, a su reputación, a las relaciones, a lo que la gente podría decir de él. Y escucha, antes de decir algo que hizo, ahora, cuando finalmente él habla, porque hasta ese momento él no había hablado, pues lees la historia, nos enteramos porque él estaba arrodillado a los pies de Jesús. Y entonces él le dice a Jesús, desde su lugar de humildad, él le dice, mi hija está muriendo, está gravemente enferma. ¿Y él qué podía hacer? Jesús, pero Jairo quizás lo había intentado. Muy parecido a lo que le estaba pasando a la mujer, ¿no? Jairo se dio cuenta que todas sus creencias religiosas, que toda su posición, que todos sus estudios teológicos, que todos los amigos religiosos, que toda la estructura religiosa del momento, que todos los maniobras, ¿cómo le podríamos decir las cosas que hacían, ¿no? La ceremonia de limpieza y que no le resultaron a él. Y cuando nada te resulta, cuando vos ves que hiciste todo y nada te resulta, normalmente es cuando nos quebramos. ¿Te acordás que decíamos el domingo que la vida te ubica? Ninguna de las oraciones de los fariseos, y entonces él mismo frente a la multitud, de rodillas con toda la gente observándolo y escuchando, él suelta, quiero que busques esta palabra que él suelta, a ver si la encontramos ahí en el pasaje de Marcos. Él le suelta una palabra a Jesús, fíjate a ver si la encontrás. Hoy no la tengo anotada, pero sé que él le dice algo a Jesús. Ahí está, ¿qué número es? 23. ¿Qué dice Jairo? ¿Desde dónde lo dice? Ven
y pon las manos sobre ella para... ¿Hay fe? ¿Qué creía Jairo? Ahora, vos te acordás que cuando él dice esto, viene todo el tema de la mujer, ¿no? Y vienen noticias de la casa. El nivel de fe de Jairo estaba bueno. Impactó el corazón de Jesús. Porque la mano de Dios, ¿cómo se mueve? Se mueve por lamento, porque vos te arrodilles, no se mueve por fe. Yo me imagino que Jairo se levantó y se quedó al lado de Jesús. Pero vienen noticias del problema que vos tenés. Del problema que vos tenés que solucionar. Vos estás al lado de Jesús, estás creyendo, pero vienen noticias contrarias. Explotó el dólar. Ahora, aparte de dolerte la cabeza, te duele la espalda. Aquello que vos creías que se podía solucionar, ahora nos traen noticias de que no hay solución. Y entonces Jesús tenía que evitar que la fe de Jairo, ¿qué? Yo necesito a alguien que en el momento que escuche noticias adversas me ayude a mantener la fe arriba. Nosotros estamos orando por los hermanos de Granbur, que hoy justo me llamaron de allá, que en el medio de la crisis Dios le está dando la posibilidad de comprar una propiedad allá. ¿Ok? Y en el medio de la negociación explota todo, entre comillas. Entonces, ¿qué haces? ¿Te unís a la desesperación, a que no es el momento, o decís es el mejor momento para negociar? Y agarrás la fe de ellos y se la llevas hacia arriba y le decís, yo estoy con ustedes, yo los voy a apoyar, estamos orando, la congregación nuestra va a estar orando por ustedes y estamos con los brazos levantados, sabiendo que estamos orando por un templo en Granbur. ¡Qué privilegio! ¿Okay? Entonces, fíjate vos que en el momento que vienen las malas noticias, ¿qué hace Jesús? Léelo, fíjate. Decime qué versículo es. 30. Porque ahí en el medio está lo de la mujer, ¿no? ¿Qué dice Jesús? No temas, solamente confía, solamente cree. Es decir, Jesús, ¿qué tenía que hacer? Mantenerle la fe arriba, porque si él perdía la fe, ¿qué pasaba con la hija? Se moría. Porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. Y Jesús necesitaba que Jairo mantuviera, había empezado muy bien. ¿Cómo empezó Jairo? Empezó humillándose y declarando, vení, poné la mano y que va a ser sana. Ahora, cuando todo el entorno te empieza a hablar, te mata la fe. Te mata la fe. Y entonces, este hombre escucha que su hija, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa en el corazón de Jairo cuando escucha eso y la mente de Jairo? Porque una cosa es que Jesús ponga la mano y sane, y otra cosa es que ponga la mano y viva. Ahora, ¿es lo mismo? Es decir, naturalmente no es lo mismo, porque uno si está enfermo piensa, dice, se va a sanar, sí, ahora la vamos a invocar con la medicación y se va a sanar, y se va a sanar. Y Dios te puede levantar de la muerte si Él quiere. Amén. Y lo que está muerto, aplicalo para lo que sea de tu vida. Lo que vos no le ves salida y ves que a lo mejor cada vez está peor, porque cada vez vos lo ves más lejos, porque esto es lo que pasa entre un tipo enfermo y la muerte. La muerte es como que se terminó. Y el Señor le dice, tranquilo.
¿Qué hubiera pasado si Jairo le dice, me voy a casa? Wow, esto es alguna palabra de acá para alguien, ¿eh? Porque me mareé. ¿Qué hubiera pasado si vos estás con Jesús y Él te dijo, sí, 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 y tenés malas noticias? Y vos decís, abandono. Y el abandono puede ser, Jesús no quiso venir rápido conmigo, le dio más importancia a una mujer que a mí. Yo sabía que era, mirá cómo hablamos, ¿no? Yo sabía que era cuestión de tiempo, era ahora o nunca, ¿viste cómo somos nosotros? Jairo, ¿qué hizo? Jairo se quedó al lado de Jesús. Yo me quedé al lado de Jesús. Y yo quiero escuchar lo que dice Jesús, no lo que me dicen. No quiero escuchar las noticias que me dan. Yo quiero escuchar, ¿qué me dice Jesús? Que no tema, que crea. Bueno, yo me quiero parar ahí. Cree. ¿Qué es lo que se murió? ¿Quién se murió? Primero, ¿quién se murió allá, en la casa? La hija. ¿Y cuál era el problema? Que se muera la fe de Jairo. El problema es que se muera la fe. Entonces yo vengo y te digo, tu nieto va a jugar a la pelota con vos. Y por las cosas que me dicen cada vez está más lejos. Yo vengo y te levanto los brazos y te digo, tu nieto va a jugar a la pelota. Y entonces, ahora, ¿de quién depende? De mi fe, no de lo que yo haga, depende de mi fe, de lo que yo crea, de lo que yo declare, de lo que yo confíe. ¿Qué dijo Jesús a Jairo? No temas, solo cree. No temas, tu versión dice, confía. Confía, no temas, confía. Ahora, claro, cuando yo declaro esto a alguien que está tratando de levantar un muerto puede ser una relación, un muerto puede ser una deuda, un muerto puede ser algo que es imposible, un muerto puede ser un muerto. Cuando el Señor me llevaba al hospital de niños, yo oraba por los chicos que se habían muerto en terapia. Porque yo no quiero que el Señor me pida a mí cuentas de por qué no tuve la fe para orarle. Ahora, se levantó uno solo. Si querés te oro, se me murieron muchos, si querés te oro. Pero la fe no me faltó. Entonces, yo quiero que el Señor vea en mí un hombre de fe, que vea en vos una mujer de fe ante los imposibles. Y si Él dice no, yo me arrodillo y recibo fuerzas ¿para qué? Para seguir y a orar con otro y orar con otra hija de Jairo. Y si se me murió la de Jairo, hablaré con la de Tarragorros. Y si no es con la de Tarragorros, oraré por otro. Por el que sea, ¿por qué? Porque me inclino y no depende de mí, depende de la gracia de Dios. Pero a mí fe a fe no me va a ganar. Yo voy a enfrentar la fe negativa. ¿Se entiende esto? Las palabras negativas que vienen desde la casa, de hecho, ¿qué pasó? Cuando Jesús llegó, ¿qué hizo? ¿Rajó a qué? ¿A quién rajó? Y miró así a algunos discípulos y dijo, ustedes no entren. Porque ustedes se me contaminaron con todo lo que escucharon. Vamos a entrar gente que crea. ¿Qué hubiera pasado si Jairo le dice a Jesús, anda nomás? Se hubiera resignado.
¿Qué hubiera pasado si vos decís, me resigno a esto? Cuando Jesús, ¿qué me dijo? Es decir, yo puedo escoger ver el milagro o no. Jairo podría haber dicho, estoy resignado. No. ¿Jesús hubiera ido con él? Jesús hubiera dicho, vení, lo hacemos igual, quédate tranquilo, no importa, no, si crees o no crees. No, porque si no, no le hubiera dicho, no temas, cree solamente. Porque Jesús se movía por eso, por la fe. Amén. Entonces, vamos a terminar ya. Hoy, poneme un poco de música. Hoy el Señor nos enseña que si nosotros nos humillamos delante de Él, tomando el ejemplo de Jesús. A ver, vamos por pasos, ¿sí? A ver si podemos descubrir algo más. Tomamos el ejemplo de Jesús. Jesús se inclina en el Getsemaní, comienza a orar. ¿Y qué pasó? Sí, vamos a ver las partes positivas. Dios le responde. ¿A cuántos le gustaría que Dios le responda a su oración? Es peligroso. Porque si Dios te dice, sí, pero espera. Qué precioso es que Él te responda. Ya que te responda, es como que cuando vos vas con tu papá del brazo y le decís, pa, sí, vamos a ir a andar en lancha. Pa, vamos a ir a andar en lancha. Hoy no. Bueno, pero si dijo hoy no. No me dijo no. Mañana le puedo preguntar de vuelta. O le puedo preguntar ahí sobre el pucho en caliente y le digo, ¿y cuándo va? Y normalmente los padres para zafar, ¿qué decimos? Algún padre que... Después te digo, si no, después vemos. Vamos a ver. ¿Eh? Y estamos ahí agarrados. Bueno, vamos a ver. Entonces vos te ibas a acostar y decís, por ahí es hoy. Y entonces vas y hablas con papá y le decís, ¿es hoy? Y no, hoy papá tiene que hacer cosas y estás ahí con la expectativa. ¿Estuviste ahí alguna vez? ¿Me vas a festejar el cumpleaños? ¿No sabes si me van a festejar el cumpleaños? Sí, sí lo vamos a festejar. Y ahí ya sabes cuándo. Por lo menos ya sabes cuándo. ¿No? Y así es el Padre. Y entonces Dios te responde, y vos tenés la capacidad ahí, cuando Él te responde con un silencio, con una espera, o con un no. Porque Él te puede responder con un no a través de una persona. Y normalmente nosotros nos enojamos con las personas que nos traen el no. Luego venís todo entusiasmado con algo, y de repente te dicen no. Y no es fácil decir no. Es más fácil que decir, vamos a ver. Vamos a ver. Y entonces el Señor le dice al Padre, Padre, sí es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga
¿Sabes lo que es una persona humilde? Una persona humilde, por definición, es alguien que dejó de lado su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y no es fácil. El domingo vas a poder enganchar esta palabra de hoy, porque el domingo vamos a hablar del sacrificio. Vive con sacrificio. Y lo que Jesús estaba haciendo con esta declaración era decirle, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y tu voluntad lleva implícito sacrificio. Y vamos a aprender que por ahí no vas a tener que crucificarte porque eso ya quién lo hizo, Jesús por nosotros. Pero Jesús te va a pedir cosas más simples, que vos sacrifiques tu tiempo, que vos sacrifiques tu comodidad, que vos sacrifiques algún recurso. Porque cuando vos le decís humildemente ahí arrodillado, le decís que no se haga tu voluntad, sino la mía, le estás diciendo, yo estoy dispuesto a que me digas qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que sacrificar, qué es lo que tengo que dejar de lado, para que a través de esa humildad y esa entrega, la promesa es que Él, ¿qué va a hacer? Te va a exaltar. Y tu oración no va a quedar sin respuesta. Y entonces cuando Él se levanta con las fuerzas necesarias para enfrentar, ¿qué cosa? ¿Qué Él había dicho? ¿Te acordás de lo que dijo Él? Sí, ¿y qué más? Pero que se haga. Entonces, para que yo pueda hacer su voluntad y no la mía, ¿qué necesito? Fuerzas y fe. Necesito ese alimento que me traen los ángeles, que me fortalecen, que trabajan con mi interior para que no salga mi orgullo al exterior. ¿Se lo merecía Jesús? ¿Merecía todo lo que estaba viviendo? ¿Ves? Hay veces que la voluntad de Dios no tiene que ver con lo que vos te mereces o no. ¿No te pasó alguna vez quejarte porque hay cosas que te pasan que vos crees que no te mereces? Yo no me merezco. ¿Qué hice yo para...? Es un libro, ¿no? ¿Qué hice? O una película, ¿no? ¿Qué hice yo para merecer esto, no? Ahora, y el Señor te dice, humildemente te dice, ¿y por qué no? Si forma parte de mi plan, yo te voy a dar todas las fuerzas y la comida necesaria para que vos enfrentes esta situación. Como el enemigo lo sabía, esto lo vamos a ver miércoles que viene, cuando Jesús comienza su ministerio y es llevado al desierto por el Espíritu, el enemigo viene, después de 40 días sin tomar agua y sin comer, le dice el enemigo, ole, figuradamente, no lo busque porque no está esto, es lo como yo me imagino, olé las piedras, olé qué gustito a pan tiene. ¿Por qué? ¿Por qué no haces que esas piedras se conviertan en pan? ¿Por qué no haces las cosas a tu manera? Le dice el diablo a Jesús. ¿Por qué no zafás de esta
y salís y solucionás tu problema con el poder que tenés. Y entonces, ¿qué le dice Jesús al diablo, a Satanás? Le dice, no. Porque estaba conectado. No, yo no. No solo de pan va a comer el hombre, sino yo en este momento, dice Jesús, me estoy alimentando de la palabra de mi Padre. Y mi Padre dice que yo haga las cosas a su manera. Porque si yo las hago a mi manera, estoy siendo orgullosa. Por eso es tan importante que nosotros en la vida hagamos las cosas a la manera del Padre. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, tu enseñanza en esta tarde. Qué maravilloso es saber que tú tienes una palabra que nos alimenta, que nos renueva, que nos da fuerzas, que nos da vitalidad. Qué hermoso es saborear esas palabras como alimento. Y qué triste nos sentimos cuando decidimos alimentar nuestra vida de otro alimento, de otras cosas. Queremos pedirte perdón, Señor, y hoy nos postramos con nuestro corazón delante tuyo, con fe, sabiendo que tú has escuchado nuestra oración y que eres tú el que desea que nuestra fe no falte, que no temamos, que simplemente sigamos confiando para ver lo maravilloso de tu obrar en nuestra situación, en nuestro problema, en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque así como un día Jairo te invitó a su casa, nosotros te invitamos a la nuestra. Y cuando vos llegaste todo cambió. Todo cobró vida, Señor. Todo lo que estaba dormido en casa cobró vida. Porque vos sos el pan de vida que descendió del cielo, porque vos sos el dador de vida. Padre, yo quiero pedirte en esta tarde, en esta noche, que tu Hijo se vaya con alguien hoy. Que hoy haya aquí la fe necesaria, la medida de fe de alguien de tus hijos que diga, yo me llevo a Jesús a casa. Yo quiero que me mires, que me mires, Señor. Yo tengo fe hoy de que si vos venís a casa, aunque las noticias no son las mejores, aunque lo que me están diciendo no es lo mejor, yo hoy tengo la fe para que vengas a casa y pongas tu mano sobre aquello que yo veo que está dormido, que está lejano, aquello que todavía no vino, aquello que estoy esperando y que estoy luchando en fe, Señor. Hoy te invito a casa. Bueno, se lo decís, si querés invitarlo, quizás todavía no tenés la fe necesaria, pero quizás hoy le podés decir, Señor, yo hoy te invito a casa. Y como muestra de fe, al llegar a casa voy a ungir con aceite ese diagnóstico, voy a ungir con aceite esos papeles, voy a ungir con aceite el cuaderno donde tengo anotados mis sueños, o voy a ungir con aceite el papel donde voy a escribir aquello en donde he notado que mi fe ha subido y bajado. Y así como lo hizo Jacob aquella mañana, aquella tarde,
que ungió esa piedra que simbolizaba la torre que Jacob después de 20 años le iba a construir en altar. Llega a casa y en fe ungí con un poco de aceite eso, como muestra de tu fe, que sea un altar en tu casa, que tu fe no falte. Hoy el Señor te dice, no temas, no temas, confía en mí, cree solamente, cree solamente. Tomamos esta palabra, Señor, y nos vamos contigo, Jesús. Te llevamos a casa. Queremos que te sientas cómodo en casa. Más allá del milagro que hagas, queremos que te instales en casa y que podamos vivir y ayudar a otros con nuestro nivel de fe. Que seamos portadores de buenas noticias. Que levantemos la fe a otros, Señor. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.